Bazán fue un influyente crítico de cine y teórico cinematográfico, que proponía un cine que retratara la realidad, pero no como un simple registro, ya que para él esto era un cine plano y superficial, por lo que planteaba un cine ficcional que capturara la realidad como una experiencia para el espectador, que le brindara sensaciones indescriptibles y subjetivas, pero para lograrlo sugería que la mirada del director se volviera invisible, y esto a través del foco infinito, profundidad de campo, plano secuencia y fuera de foco, utilizando el montaje de forma mínima, solamente cuando fuera esencial, para evitar modificar lo menos posible la realidad, por lo que con los elementos anteriores se analiza la siguiente película. Este filme fue dirigido en 2010 por Isi Arboláin, en la cual Gael García Bernal interpreta a Sebastián, un joven director de cine que llega a Bolivia en el año 2000, junto con su productor Costa, que es interpretado por Luis Tosar. Ellos llegan junto con su demás equipo para filmar una película sobre el descubrimiento del continente americano en 1492 por Cristóbal Colón. Os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. Tratando de plasmar principalmente la causa que los indios defendían en esa época, apoyados por los padres Bartolomé de las Casas y Antonio Montesinos, para lo cual, por indicaciones del productor, contratan por un muy bajo salario a pobres campesinos bolivianos para interpretar a los indígenas de aquellas épocas. Aunado a esto, los campesinos estaban viviendo una realidad histórica, igual a la de la película que estaban rodando. Sin embargo, en este caso, el problema era la privatización del agua, lo que origina una revuelta de campesinos que termina por perturbar el rodaje. Estos escenarios se plantean por medio de 3 actos y personajes que van evolucionando a través de la historia. Se observa la forma en la que inicia el rodaje de la película, y con esto se presentan a cada uno de los actores que interpretarán a los personajes del filme. Sin embargo, la producción se encuentra incompleta, ya que aún se necesita encontrar a las personas que interpretarán a los indígenas, para lo cual se realiza un casting, al que se presentan más personas de las esperadas, así que el productor sugiere que se elijan al azar a los actores, y que el resto se retire, lo cual provoca descontento, y un campesino boliviano llamado Daniel exige que se realice el casting de manera adecuada, demanda que Sebastián cumple, y en la revisión del casting se contrata a Daniel, a su hija y al resto de extras. Es que ve qué mirada que tienes, clávatela, clávatela, es una mirada profunda, cabrón. Y es chiquitito, pero tiene una fuerza impresionante. Sí, huele a problemas también. A la par que se filmaba la película, se presentaba un incómodo paralelismo entre la invasión que se estaba rodando y la que se estaba cometiendo para rodar. Entretanto, la empresa del agua local, respaldada por las autoridades, cierra los pozos de recogida de agua de la lluvia. Por esta razón, la historia va dando giros entre la historia a filmar y la realidad que se está viviendo en Bolivia, lo cual produce una insurrección popular contra las autoridades. Para lograr esto, se hace uso de la metaficción, introduciendo una historia dentro de otra. El rodaje de la película se ve interrumpido por la revuelta antes mencionada, y especialmente porque Daniel se involucra como líder en la Guerra del Agua. ¡Hemos definido en toda la ciudad y las caseteras! Este problema consistía en una serie de protestas que tuvieron lugar en Cochabamba entre los meses de enero y abril del 2000, en la cual el conflicto se detonó debido a la decisión del gobierno de privatizar el abastecimiento del agua municipal, ya que en el mes de febrero, impulsada por el Banco Mundial, la multinacional Bechtel firmó un contrato con Hugo Banzer, presidente de Bolivia, para privatizar el servicio de suministro de agua de la ciudad antes mencionada. La privatización consistía en un importante aumento del precio del agua, incluida la procedente de la lluvia, lo que llevó a la reacción desesperada de una población en su mayoría indígena, ya de por sí muy empobrecida. Debido a que esta causa era bastante riesgosa, Costa trata de evitar que Daniel continúe participando en las manifestaciones. Sin embargo, no lo consigue, ni siquiera sobornándolo. Vamos a hacer una cosa. Te damos un extra de $5.000 si te quedas al margen de las manifestaciones hasta que terminemos de rodar. Más tarde, Daniel es detenido por las autoridades bolivianas,
lo cual imposibilita el rodaje de secuencias clave, así que Costa tiene que encontrarlo y pagar para sacarlo de prisión, para así seguir con el rodaje, pero con la condición de que Daniel regrese a prisión al terminar de grabar. Después de haber filmado dichas secuencias, las autoridades llegan por Daniel y se provoca una disputa, misma que aprovechan para que Daniel huya. Posteriormente, el director y el productor deciden irse junto con el demás equipo a una zona más segura para seguir el rodaje, ya que la ciudad se convirtió en un caos. Pero antes de partir, la esposa de Daniel le pide a Costa que la ayude a rescatar a su hija, que ha sido víctima de los disturbios. Voy a ir, mi hija puede morir, por favor, te pido que me ayudes. Tienes que ayudarme a llevarle al hospital, por favor, se está desangrando, ¿me puedes entender? Estoy desesperada y yo no sé qué voy a hacer. Te lo pido, te lo ruego. El productor, a pesar del peligro y de las advertencias de Sebastián, decide ir a buscar a la niña, la cual logran rescatar, pero abandonando al equipo de su película. En este transcurso ocurren dos sucesos en paralelo que impiden que la película continúe: el agravamiento de los disturbios y el miedo de los actores, por lo que el director, impactado por los acontecimientos, se queda solo en medio del caos. Pero al final, uno de los actores se solidariza con él y decide no abandonarlo. La lucha termina con la victoria ciudadana y la consiguiente marcha atrás del gobierno de Bolivia en su intento de privatizar el agua. Aunado a esto, Daniel y Costa dejan de lado sus diferencias y Costa señala que su próximo objetivo es ayudar a Sebastián a culminar la película. Y con esto concluye el filme. En esta película se hacen presentes todos los conceptos del modelo realista de Bazán, como lo es la utilización del montaje, que solamente se utiliza para plasmar la realidad lo más clara posible. Mierda, joder. También se utiliza fuera de foco en diversas ocasiones, pero un ejemplo de ello es cuando Sebastián intenta convencer a las mujeres que deben actuar que ahogan a los niños, y en este momento todo el equipo de producción se encuentra desenfocado. Sebastián, dame tiempo. Además, se hace uso del foco infinito cuando se presentan algunas escenas de las revueltas, en las que todos los elementos se observan con nitidez. El ejército está abriendo fuego. Asimismo, se hace uso del plano secuencia, cuando los actores ensayan el desembarque de Colón. Comprender quiénes son esos Yo. extraños. Cristóbal Colón, humilde siervo del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. En nombre de Jesucristo, Hijo del único Dios verdadero, tomo posesión de estas tierras y mares y todo lo que contienen. Y con este acto Esta película va más allá de la parte técnica, ya que la historia, por medio de los personajes que son ficcionales, trata de plasmar características reales, sin fantasía o surrealismo, por lo que sus decisiones simulan a las de las personas de la vida real, como lo es Costa, el protagonista, que se presenta como un hombre pragmático y cínico, que no le importa pagar poco o filmar en locaciones que no corresponden con la historia real, con tal de sacar la película adelante y de ahorrar dinero. Sin embargo, esto cambia a partir del conflicto que tiene con Daniel, razón por la cual comienza a preocuparse por los problemas de los campesinos bolivianos y transforma su autoridad en empatía. Sabe que esto está lleno de indígenas hambrientos y eso significa extras, miles de extras. Nada de recurrir a esa mierda de efectos digitales. Quiero poderío, que se vea que nos hemos gastado la pasta. Por lo contrario, Sebastián es más tolerante, empático y aparentemente más humano. Es un hombre que solamente tiene como objetivo contar una historia, en este caso, un acontecimiento histórico, que habitualmente el cine y los historiadores no cuentan. Pero se obsesiona a tal modo de su película que para terminarla se muestra indiferente ante el delicado contexto social.
Él está demasiado preocupado por su película para entender la importancia vital de la lucha por el agua, ya que pensaba que su película trascendería, en cambio, la guerra del agua sería olvidada. Un segundo, escúchame. Escúchame, este enfrentamiento va a pasar y se va a olvidar. Ok, nuestra película no. Nuestra película va a durar para siempre, Costa. Por favor, te vas tú, te llega a pasar algo y nos partes la madre a todos. Se va a la mierda, chavos. Él no pelea con piedras, sino con ideas. A mí me parece que una persona que gana $2 al día no puede soportar un incremento en el precio del agua del 300%, ¿no? Digo, por lo menos es lo que a mí me cuentan. Es curioso. Eso es lo que me han dicho a mí, que ustedes les pagan a los extras. Sebastián trata de denunciar un acontecimiento ocurrido hace 500 años, aunque eso implique darle la espalda al suceso vivido por los bolivianos. En resumen, este personaje simboliza la cuestión del valor del arte, ya que parece indiferente porque antepone su arte abstracto a la lucha concreta que acontece, defendiendo que el arte también es una lucha social. Daniel, un campesino boliviano que a partir de su primer encuentro con el equipo de rodaje, se destaca su carácter de líder. Por esta razón, es seleccionado para representar a Hathaway, el jefe de los indígenas que se alza contra los conquistadores españoles, a la par que se desempeña como líder de la rebelión en Cochabamba por la Guerra del Agua, ya que Daniel, como Hathaway, son hombres muy comprometidos y tienen la capacidad de reunir al pueblo para luchar contra las injusticias. Daniel lucha por algo tan elemental y vital como es el agua. En cambio, Costa y Sebastián luchan por acabar la película. Costa y Sebastián arriesgan su dinero y su prestigio. Daniel y tantos otros como él arriesgan su vida. En resumen, para Costa y Sebastián, la vida es hacer cine. Para Daniel, la vida es sobrevivir. ¿Y tú, Daniel, qué vas a hacer? Sobrevivir, como siempre. Antón es el actor que interpreta a Cristóbal Colón. Es un hombre brillante, culto y con una mente muy analítica, pero tremendamente infeliz, que a primera vista parece antipático con su mal carácter, temperamento cínico y provocador. Bebe demasiado alcohol, está a menudo borracho, pero es un actor muy talentoso y profesional. Sin embargo, es una persona muy sensible cuya amargura se debe a una profunda desilusión con el mundo. Por causa de su malestar, trata de llenar sus vacíos existenciales bebiendo y comiendo mucho. Sin embargo, es el miembro del equipo de rodaje con la opinión más crítica sobre los españoles y sobre su propio personaje, así como de la película en general y de la hipocresía del equipo con los bolivianos. Incluso critica la figura más positiva y heroica de la película. Resulta ser al final el más coherente y el más humano ante el conflicto que se desencadena a su alrededor, ya que a pesar de ser el menos idealista del equipo, Antón termina demostrando mucha humanidad, ya que es el único que se queda con Sebastián al final de la película, y que no huye de Cochabamba con los demás. Tal vez por ver la lucha de los cochabambinos encontró un sentido en su vida, o quizá prefirió no seguir a sus compañeros al ver su cobardía. Conejillos, cabrones cobardes. ¿Qué haría tu amigo Bartolomé? Vete a la mierda. Ya. Tú mucho yacu, mucho pobrecitos indios, ¿y ahora qué? Que les den. ¿Qué coño podemos hacer? A ver. Te lo están diciendo, tío. Ir a un sitio seguro y acabar nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Se lo debemos, coño. Por último está Alberto, que es un actor apasionado que interpreta a Bartolomé de las Casas, un eclesiástico de la época de Cristóbal Colón que defendió a los indígenas. Alberto es muy afín a los ideales que representa su personaje, aunque, al contrario de este, y al contrario de lo que haría el propio Bartolomé, cuando la situación se complica o pasa a ser peligrosa, se muestra cobarde y bastante alejado de los ideales de su héroe. No duda en salir corriendo y abandonar la película. Irónicamente, Alberto, que encarna al padre de los derechos humanos, al hombre que defendió a los indígenas, enfrentándose para ello a todo un imperio que denunció la codicia y la crueldad de los conquistadores, no quiere saber nada de conflictos civiles ni revueltas, por lo que no tiene el coraje de ayudar a los cochabambinos como Bartolomé de las Casas ayuda a los indígenas. ¡Tengo miedo! ¿Entiendes? Miedo. Todo lo anterior nos da como resultado una película que plasma la realidad, transmitiendo experiencias que te remontan a las problemáticas de tu país, narrándonos la producción de una película a la par que se realiza un juego de espejos en los que ambos retratan la forma en la que las civilizaciones latinoamericanas fueron y siguen siendo desvalorizadas, intermitentemente en una lucha de colonización y sumisión. Por esta razón, el problema de la crisis del agua superó la ficción que se quería retratar dentro de la misma película, dando un golpe de realidad a todo el equipo de producción, al momento de presentar la lucha y la resistencia que el pueblo indígena mostró ante las multinacionales que pretendían apropiarse de su agua, al igual
que muchos años atrás lo habían intentado los españoles con su oro y sus tierras, lo que nos lleva a la conclusión de que se siguen los mismos estándares del siglo XV, donde los arraigados del poder y de las fuerzas influyentes provocan pobreza, hambruna y deuda. Todo esto con la justificación de la globalización. En resumen, También la lluvia es una película que representa un contexto sociocultural común latinoamericano, en donde los países más ricos explotan a los de tercer mundo, tal y como ha ocurrido desde la colonización, apropiándose de sus riquezas naturales, en este caso específico, el oro y el agua, así como también de la cultura y del territorio.